Ahora sí, acá estamos. Bueno, vamos a dar apertura oficial a la charla del día de hoy, del meetup correspondiente al mes de febrero. Nos toca online. Estamos con me atrevo a decir, un referente del mundo WordPress, de los que emprenden a nivel software y los que emprenden a nivel servicios enfocado a los que trabajamos con WordPress. Con una plataforma que él ahora obviamente va a explicar mejor que yo, pero tenemos el gustazo de que Héctor de Prada, la cabeza, el ideólogo y parte del equipo de Modular DS, esta herramienta que ya hace un tiempo que viene marcando fuerte y pisando fuerte en el ambiente WordPress, nos viene a dar una charla, así que nada, muchísimas gracias Héctor por estar acá con nosotros, por tomarte el tiempo de frenar con todo lo que estás haciendo para compartir con la comunidad de Buenos Aires. Bueno, Nico, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que me encanta estar aquí con vosotros, me encanta conocer a otra comunidad de WordPress diferente. Yo también soy uno de los organizadores en la comunidad de WordPress de León, la ciudad donde vivo y donde nací, en España. Entonces siempre también me encanta pues participar con otras comunidades y ver también, llevo siguiendo desde creo que comenzasteis el año pasado a hacer otra vez meetups y demás, y la verdad es que os felicito también por todo lo que estáis haciendo, así que nada, pues muchas gracias también a toda la gente que ha venido. Me dijo Valeria que un montón de gente, así que estupendo, encantado que haya interesado el tema. La verdad es que hoy, como sabéis, pues vamos a hablar sobre mantenimiento web, que a mí es una cosa que por muchos motivos, ahora os contaré más, pues me apasiona, pero bueno, pues que haya tanta gente a la que le interesa también me alegra mucho. Así que si os parece, comparto la pantalla, empezamos con la presentación y lo que dijiste, Nico, cualquier persona que tenga dudas lo podéis ir dejando en el chat y luego, por supuesto, como vamos a ver muchas cosas, vamos a ir también sobre las dudas, así que no os quedéis nada sin preguntar. Vamos para adelante. A ver, vamos a ver, voy a compartir por aquí la pantalla. Perdón, voy a silenciarme, sí. Acuérdense de silenciarse para que Héctor pueda exponernos tranquilo. Vale, perfecto. ¿Veis mi pantalla, verdad? ¿Alguien que me confirme por el chat o por tal? Vale, sí, veo ahí caras así. Vale, genial. Bueno, pues eso, como he dicho, hoy voy a hablaros de los secretos para hacer del mantenimiento web tu mejor negocio. Y pues bueno, como siempre, para empezar, os voy a contar un poquito sobre mí, ¿vale? ¿Quién soy yo? Yo soy, como ha dicho Nico, pues uno de los fundadores de Modular DS, que es una herramienta especializada para gestionar el mantenimiento de tus webs de WordPress, y precisamente por esto pues paso mucha parte de mi día a día pensando en el mantenimiento web, en cómo hacerlo, en cómo mejorarlo, hablando con profesionales que lo hacen, etcétera. Entonces, pues he ido aprendiendo con el tiempo muchas cosas relacionadas con ello. Además, bueno, por supuesto, me podéis encontrar en redes y desde hace un par de meses, empecé ahora a principios de enero, escribo una newsletter que se llama Actualidad WP, que la podéis buscar en Google, que básicamente es gratuita y cada 2 semanas mando una edición donde cuento un poco las novedades del ecosistema de WordPress, sobre los eventos y demás, todas las noticias relacionadas con WordPress que podéis leer ahí en el email. Pues un poco, pues eso, para estar al día de lo que pasa en WordPress. Y sin más dilación, vamos ya con el mantenimiento web. Voy a dividir la charla en 2 partes. Una primera, vamos a hablar sobre cómo hacer el mantenimiento web en vuestros WordPress, que esto es súper útil para, entiendo que todos los que estáis aquí trabajáis con WordPress de alguna manera, bien porque ofrecéis servicios de WordPress a clientes o bien porque tenéis una web hecha con WordPress. Entonces, a todos esto os va a interesar muchísimo. Y luego vamos a hacer una segunda parte donde vamos a hablar más sobre el negocio del mantenimiento web, para sobre todo pues los que ofrecéis esos servicios de diseño, desarrollo web, mantenimiento o queréis ofrecer servicios de mantenimiento. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que saber es por qué es importante realizar un buen mantenimiento web en una web de WordPress. Y aquí yo siempre digo que hay 4 razones fundamentales. La primera es por seguridad. Vamos a ver que muchas de las tareas de mantenimiento tienen que ver con esto, y es que pese a que WordPress podemos decir que es un software seguro, porque si no, no sería tan usado,
al mismo tiempo el que sea el CMS más usado del mundo con millones de webs, hace que también haya mucha gente buscando posibles vulnerabilidades para hackear esas webs y hacer cosas malas, ¿vale? Entonces, una cosa fundamental del mantenimiento es mantener nuestros WordPress seguros. También prevenir errores. Una web que no tiene mantenimiento, antes o después le surgen errores. Eso lo hemos vivido todos. La típica web que nos viene alguien que su primo, su amiga, no sé quién, le ha hecho una página web y ahora no le funciona porque no le han hecho ningún mantenimiento y ha dejado de funcionar. También por rendimiento. Al final, los usuarios cada vez quieren todo más rápido, las tecnologías no dejan de evolucionar, las tecnologías que usamos, los dispositivos y nuestras webs tienen que evolucionar también acorde a eso. Y luego, por último, por experiencia de usuario, lo que se llama UX. Porque si una web no es segura, si tiene errores, si tiene un mal rendimiento, al final la experiencia del usuario que visita nuestra web va a ser mala. Y además hay otra razón, ¿vale? Otra cosa por la que es muy importante realizar un buen mantenimiento web. Y es para evitar problemas a tus clientes o con tus clientes en caso de que te dediques a ofrecer estos servicios profesionalmente. Porque una cosa muy típica que me encuentro y que he vivido en mi etapa como freelance y con nuestra agencia ofreciendo servicios de diseño web es que un cliente puede no querer que hagas el mantenimiento web o igual tú no se lo ofreces, pero si esa web acaba teniendo un problema porque no se le ha hecho un correcto mantenimiento, la culpa siempre va a ser tuya que has hecho la web, ¿vale? Entonces, para evitarlo, pues es fundamental también hacer el mantenimiento. Y luego tenemos que saber cuáles son las dos claves fundamentales para un buen mantenimiento. Y es que, por un lado, tiene que ser constante. Un mantenimiento no es una vez al año, como el coche lo llevo al taller una vez al año, que me lo miren, lo ajusten y ya está. No, porque precisamente vamos a ver que hay cosas que si no las estamos viendo de manera más o menos continua, nos van a surgir problemas. Y por otro lado, tiene que estar adaptado al tipo de web. No necesita el mismo mantenimiento la página web, por ejemplo, de la Meetup, que no tendrá muchos cambios, es una web pequeña, que un e-commerce que transacciona miles de productos o miles de pedidos al día. El mantenimiento tiene que estar adaptado a sus necesidades. Y entonces con esto, con esta pequeña introducción, vamos ya a las tareas fundamentales de mantenimiento y qué herramientas tenemos para realizarlas. Aquí os voy a decir un montón de herramientas, la mayoría gratuitas, que podéis usar en vuestros WordPress para llevar un correcto mantenimiento. Entonces, primera tarea de mantenimiento, muy fácil, os la sabéis todos, las actualizaciones, ¿vale? Estamos cansados de hacer actualizaciones en WordPress. Bueno, ¿cómo deben ser las actualizaciones? Por un lado, tienen que ser regulares, lo que decíamos, porque si nosotros actualizamos mañana, pero no pretendemos actualizar hasta dentro de un año, pero dentro de 2 semanas surge una vulnerabilidad en un plugin que nosotros teníamos, pues tenemos 11 meses y algo más de tiempo para que cualquiera pueda explotar esa vulnerabilidad y hackearnos la web. Entonces, por eso esto tiene que ser algo continuo y regular. Además, tenemos que tener ojo a la versión. En WordPress hay dos tipos de actualizaciones. Las actualizaciones que llamamos mayores, que es, por ejemplo, cuando pasamos de la versión 6 a la 7 o incluso de la 6.1 a la 6.2, ¿vale? Cuando solo tenemos un punto en la cifra. Y luego tenemos las versiones menores, que es, por ejemplo, de la 6.7.1 a la 6.7.2 o de la 14.3.1 a la 14.3.2, ¿vale? Es cuando ya tenemos al menos 2 puntos y más cifras, ¿vale? Esas versiones menores suelen ser cambios pequeños, arreglos de fallos, correcciones, que es recomendable hacerlas cuanto antes, y las versiones mayores, que decíamos antes, son las que suelen traer cambios gordos y esas deberíamos, o es recomendable, esperar un poco antes de hacerlas, ¿vale? Porque como suelen traer cambios tan grandes, hay veces que traen algún pequeño fallo también y rápidamente luego vemos que sacan ya una versión menor para arreglarlo. Y además, por último, las actualizaciones tienen que ser revisadas. Es muy arriesgado coger un WordPress y tengo 15 actualizaciones de plugins, actualizarlo todo, cerrar el WordPress y ale, hasta la semana que viene, ¿vale? Siempre es mejor pues echar un ojo a la web una vez que hemos hecho las actualizaciones. ¿Y cómo podemos hacerlas? Bueno, todos sabéis hacerlas de manera manual con WordPress. Vamos a las actualizaciones, seleccionamos las que queremos hacer y le damos a actualizar. También con WordPress, que no todo el mundo lo sabe, podemos hacerlas de manera automática,
como veis aquí, dentro del listado de plugins, por ejemplo, tenemos un botón en cada uno de ellos que nos permite activar las actualizaciones automáticas. Esto lo que hace es que cada vez que hay una actualización nueva, se actualiza solo, sin que nosotros tengamos que hacer nada. El riesgo de esto es que, claro, puede actualizarse algo que rompa la web y no estamos pendientes. Igual es un día a las 4 de la mañana por la noche o un domingo, ¿vale? No podemos controlarlo. Entonces, para evitar esto, tenemos plugins como Easy Updates Manager, por ejemplo, que es el que veis aquí en esta captura, que es un plugin gratuito, tiene una versión de pago, pero bueno, la versión gratuita es la que pongo aquí, que nos permite elegir qué cosas queremos actualizar automáticamente y qué no, ¿vale? Si unos plugins queremos y otros no, los temas, si las versiones de WordPress queremos que se actualicen automáticas o no, si queremos que solo se actualicen automáticamente las versiones menores que decíamos, las de correcciones de fallos, y las versiones mayores que lo tenga que hacer yo manual, ¿vale? Pues nos da cierta flexibilidad, que todo esto son cosas que se pueden hacer en código, pero que si no sabemos o no queremos hacerlo con código, pues con este plugin podemos hacerlo. Y luego podemos también hacer las actualizaciones cuando tenemos muchas webs de manera centralizada con herramientas específicas de mantenimiento, como puede ser pues, con nuestra herramienta de Modular, que básicamente lo que te permite, si veis ahí en la pantalla, es que te dice todas las actualizaciones que tienes pendientes en todas tus webs. Por ejemplo, yo aquí tengo el plugin de Modular en 41 webs y yo puedo seleccionarlo y actualizarlo en las 41 webs. No tengo que entrar en cada una de ellas y me ahorra mucho tiempo, ¿vale? Ya digo esto, sobre todo cuando tienes muchas webs. Segunda tarea de mantenimiento, monitorización de estado. ¿Esto qué es? Esto es básicamente tener un sistema que nos avise cuando la web deja de funcionar y que no sea un cliente o un usuario que nos llama, oye, es que no puedo entrar en tu web y no nos habíamos enterado. Entonces, ¿qué podemos monitorizar aquí? Bueno, varias cosas. El estado del servidor, si está funcionando o no. El tiempo de respuesta, cuánto tarda en responder, porque si, por ejemplo, una web tarda en responder, en cargar 50 segundos o un minuto, pues ningún usuario se va a quedar a verla, ¿vale? Entonces, eso es también algo que tenemos que saber. También palabras clave o keywords. A veces la web, el servidor responde, la web carga, pero el contenido se ha roto y ha desaparecido. Entonces, también está bien traquear ciertas palabras clave. El certificado de seguridad, para que no pase que nos ha caducado el certificado de seguridad y que cuando alguien entra, un usuario en nuestra web, ve la pantalla de Google de este sitio no es seguro, estás seguro que quieres entrar. Y por último, pero casi la más importante, el dominio, porque esto sí que nosotros, por ejemplo, cuando teníamos la agencia, le pasó a un par de clientes que ellos gestionaban su dominio y la persona que lo llevaba dejó de trabajar en la empresa, no le llegaban a nadie o no recibía a nadie los correos de la empresa de hosting diciendo que el dominio iba a caducar y les caducó el dominio y lo perdieron, ¿vale? Porque rápidamente, pues una de estas empresas que se dedica a eso, lo compró y se lo quería vender por una pasta. Y al final el dominio, pues es casi nuestro mayor activo a nivel digital. Y claro, ¿cómo podemos hacer todas estas cosas? ¿Cómo podemos monitorizar esto? Bueno, tenemos herramientas como Jetpack, que es un plugin de Automatic, ¿vale? De WordPress.com, que tiene un montón de funcionalidades diferentes, pero que una de ellas es que tiene un Uptime Monitor, que se llama aquí Downtime Monitoring, que básicamente cuando instaláis Jetpack, en la parte de ajustes seguridad, podéis activarlo. Y cuando la web no responde, os manda un email. Aquí tiene muy poca configuración, ¿vale? Es poco configurable. Después, tenemos herramientas como Uptime Robot, esta es la más famosa y la más conocida, ¿vale? Que tiene un plan gratuito hasta 50 webs, pero que en teoría es solo para proyectos personales. Y últimamente además están capando muchas cuentas que lo usaban para proyectos comerciales, por así decirlo. Y básicamente este sí que, a diferencia del anterior, te permite analizar todas las cosas que hemos visto en la pantalla anterior, ¿vale? Todos los tipos de errores que puede haber en una web. Es muy avanzado, ¿vale? Y después, por supuesto, como casi todas estas tareas, lo vais a ver, podemos hacerlas con herramientas específicas de mantenimiento web, como puede ser Modular, donde también tenemos una funcionalidad integrada de Uptime Monitor, que chequea todas esas cosas, o ManageWP, que muchos también conoceréis, que hace una cosa muy, muy parecida. Después, tercera tarea de mantenimiento, copias de seguridad y recuperación. Esto es importante, siempre digo, y recuperación, porque no nos vale de nada tener copias de seguridad si luego no sabemos o no podemos recuperarlas. Entonces, ¿qué es importante saber sobre esto? Tenemos que saber siempre la periodicidad, cada cuánto hacemos las copias. Igual para una web muy sencilla y muy básica nos vale una vez al mes o una vez a la semana,
pero para una web que tenga más contenido, más cambios, más tráfico, puede que las necesitemos diarias o incluso cada hora o cada minuto, depende un poco de la web. También la localización, donde las guardamos. Aquí se suele decir que una regla de ciberseguridad así un poco genérica es que tengas las cosas, tus archivos, en al menos 2 o 3 localizaciones diferentes, ¿vale? Pues en tu hosting, en la nube, en tu computador, etcétera, en un disco duro externo, donde sea. También, retención, cuánto tiempo guardamos esas copias, cuando son servicios que se van renovando y se van eliminando las antiguas. Y el contenido de las copias. Si queremos hacerlas siempre completas, si solo base de datos, etcétera. ¿Y cómo podemos hacer las copias? Bueno, pues la primera opción, yo digo, siempre es en el hosting, ¿vale? Si tenéis un hosting bueno, como puede ser Rayola Networks, que es patrocinador de esta Meetup, lo normal es que os ofrezca un servicio de copias de seguridad. Rayola, por ejemplo, lo hace dentro de su cPanel y ahí tenéis las copias que se van haciendo e incluso podéis restaurarlas desde ahí mismo. Siempre esto es lo más fácil porque ya están en el servidor. Después tenemos plugins súper conocidos de WordPress, como puede ser Updraft Plus, que tiene varios millones de instalaciones, que nos hacen las copias de seguridad dentro de nuestra propia instalación de WordPress, también en nuestro servidor. Que esto, claro, el problema es que si mañana no puedo entrar en la web porque la han hackeado o se ha roto, pues tampoco puedo acceder bien a esa copia de seguridad. Pero tanto Updraft Plus como otros plugins como Backup Buddy tienen opciones con sus planes premium también para enviar los backups a otras localizaciones. Por ejemplo, Google Drive, Dropbox, S3, lo que sea, ¿vale? Una localización externa. Y luego, pues bueno, herramientas de mantenimiento como Modular o ManageWP, que también ofrecemos copias de seguridad en la nube, ¿vale? Siempre externas, para que las puedas recuperar también en cualquier momento. Cuarta tarea de mantenimiento. Importante que decíamos antes, la seguridad. Pues un análisis de seguridad. ¿En qué debemos fijarnos aquí? Pues bueno, primero en cualquier tipo de configuración insegura que podamos tener, tanto en nuestra web como en nuestro servidor. Ahora vamos a ver cómo hacemos esto. Después, lo mismo, cualquier tipo de malware, archivos maliciosos, cualquier archivo infectado que podamos tener. Y, por último, y más importante, en mi opinión, en cuanto al trabajo preventivo, es en vulnerabilidades de plugins y temas, ¿vale? Pongo sobre todo de plugins porque, según las estadísticas del año pasado, el 90% de todos los hackeos que se producen en WordPress vienen de vulnerabilidades en los plugins. Y esto es porque al final hay 60.000 plugins en el repositorio de WordPress, ¿vale? 60.000, y cada uno de ellos está hecho por una persona o un equipo de desarrollo diferente. Entonces, todos, para subirse al repositorio, tienen que cumplir unos estándares de seguridad, pero luego van evolucionando, van añadiendo cosas nuevas y como nadie somos perfectos, pues podemos tener algún error y dejar alguna potencial vulnerabilidad. Entonces, esto es importantísimo. Ahora vamos a ver cómo chequear esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis de seguridad? Bueno, varias cosas. Primero, tenemos una herramienta en WordPress, una página, si vamos a herramientas, salud del sitio, desde la versión de WordPress 5.2 creo, tenemos el estado de salud que básicamente nos dice si tenemos alguna configuración potencialmente insegura, tanto en nuestra web como también algunas cosas del servidor. Entonces, si aquí nos dice algo de eso, pues podemos rápidamente mejorarlo. También tenemos plugins que nos avisan si tenemos alguna vulnerabilidad en plugins, temas, versiones de WordPress. Aquí hay varios, los más famosos, yo diría WP Vulnerability o Jetpack Protect. Yo siempre hablo de WP Vulnerability porque está creado por Javier Casares, que es una persona de la comunidad de WordPress en España, entonces pues es el que yo uso y el que más me gusta. Aquí veis que básicamente lo que hace es que en el propio escritorio de WordPress nos dice ya si tenemos cualquier plugin, tema o incluso versión de PHP con vulnerabilidades, y también dentro del propio listado de plugins nos dice si alguno tiene una vulnerabilidad. Aquí, por ejemplo, veis que el plugin que decíamos antes de copias de seguridad, Updraft Plus, en algunas versiones tenía vulnerabilidades de seguridad. Y después también os recomiendo otra herramienta que últimamente en España se habla mucho de ella por otros temas, que es Cloudflare, que es una suite de herramientas más bien de seguridad, de rendimiento, ¿vale? Que ya con su plan gratuito
nos permite aplicar varias configuraciones de seguridad para prevenir ataques de bots, etcétera. Entonces, también siempre lo recomiendo. Y por último, herramientas de mantenimiento, como puede ser Modular, donde nosotros lo que hacemos es que para todas las webs que tengas conectadas a la plataforma, por un lado, recogemos toda la información del estado de salud del sitio de WordPress que decíamos, para que lo tengas todo en un mismo sitio y veas que webs tienen algún error en la configuración. Y además, nos conectamos con WP Vulnerability, el plugin de vulnerabilidades, y en el propio actualizador de Modular te decimos si cualquiera de los plugins que tienes o temas o versiones de WordPress tiene una vulnerabilidad para que la puedas actualizar inmediatamente o eliminar el plugin o lo que quieras. Entonces, también muy importante. Vale, quinta tarea, revisión de enlaces. ¿Para qué queremos hacer esto? Bueno, pues porque es una muy mala experiencia de usuario cuando alguien entra en nuestra web y clica un enlace y le sale enlace roto y por otro lado, para evitar penalizaciones SEO. Yo no soy experto en SEO, pero siempre Google nos dice que lo que recomienda o lo que, más bien, lo que fomenta es la buena experiencia de usuario. Si nosotros estamos dando una mala, seguramente Google nos penalice. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, tenemos plugins gratuitos como Broken Link Checker, que es un plugin que instalamos en nuestro sitio y simplemente podemos correr los scans y nos dice si tenemos cualquier enlace en alguna página que no está funcionando, ¿vale? Muy importante, si usáis un plugin de este tipo, es que no lo dejéis luego activo y haciendo checks de manera continua, porque son plugins que, sobre todo si tenéis un sitio grande, pueden consumir muchos recursos en el servidor. Entonces, mejor lo instalo, hago el check, veo si tengo algún enlace que arreglar, lo desinstalo y ya lo vuelvo a instalar pues dentro de un mes o 3 meses o cuando sea que vaya a revisarlo de nuevo. Después tenemos también un montón de extensiones en Google Chrome. Si vais al marketplace de extensiones, ponéis Broken Link Checker y os salen un montón de ellas gratuitas. Y lo bueno de estas es que podéis usarlas en webs que no sean vuestras, porque el plugin anterior, pues claro, necesitas acceso a WordPress. Pero imaginaros que queréis chequear los enlaces rotos de una web de un potencial cliente, pero que todavía no es cliente vuestro y no tenéis acceso a la web. Pues con estas herramientas podéis hacerlo. Y luego, por último, y esta es la que más me gusta, ¿vale? No puedo decir que la use normalmente porque es de pago, es una herramienta específica para SEOs, es el Broken Link Checker de Ahrefs, que básicamente no solo chequea los enlaces que tenemos en nuestra web y que pueden estar rotos, sino que chequea todos los enlaces de otras webs que hay en el mundo que están apuntando a la nuestra, ¿vale? A lo mejor pues blogs que hemos hecho o enlaces que hemos comprado por temas de SEO y que han dejado de funcionar o están rotos y ya no funcionan, ¿vale? Entonces, claro, esto es súper útil, sobre todo eso, si compras enlaces, si trabajas mucho el SEO, etcétera. Sexta tarea, limpieza de base de datos. ¿Para qué queremos hacer esto? Bueno, pues para mejorar el rendimiento, fundamentalmente, para ahorrar espacio y para facilitar los backups al ocupar menos espacio y tener menos basurilla por ahí, ¿vale? Igual que está el paisanito limpiando la basura, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, un poco más técnico, ¿vale? Podemos hacerlo de manera manual, desde PHPMyAdmin, por ejemplo, gestionando la base de datos en nuestro hosting. Aquí muy importante, ¿vale? Remarco esto, si sabemos qué es lo que tenemos que borrar, porque si no podemos borrar algo que no deberíamos y que la web deje de funcionar. También podemos hacerlo con WP-CLI, que es una interfaz de comandos para WordPress, que aquí lo mismo, pues tenemos que saber usar los comandos y tenemos que saber lo que borrar. Y me diréis, claro, pero ¿y si yo, por ejemplo, no soy programador, cómo lo hago? Bueno, pues la que yo uso, ¿vale? Es plugins como WP Optimize, que es también súper conocido y que nos permite hacer limpieza de la base de datos de manera súper sencilla, ¿vale? Con las diferentes tablas, las diferentes cosas que se pueden limpiar, incluso nos permite automatizar esa limpieza, ¿vale? Que esto es algo que vamos a incorporar dentro de muy poco a Modular también de manera muy similar, porque herramientas de mantenimiento como Manage, pues también hacen cosas similares. Vale, séptima tarea, me quedan 2 solamente. Análisis de rendimiento. ¿Por qué es importante? Bueno, porque al final esto es muy típico, ¿vale? Que cuando publicamos una web siempre estamos obsesionados con que el rendimiento sea bueno, pero una vez que ya la hemos publicado nos olvidamos de esto, ¿vale?
y sin embargo, para el usuario que entra a la web, a él le da igual que la web la hayamos publicado ayer o hace un año. Entonces, siempre tiene que tener un buen rendimiento. Bueno, y entonces digo, el primer punto, la web, como hemos visto antes, se está actualizando continuamente. Los plugins, los temas, las versiones de WordPress, la mayoría de estas actualizaciones suelen mejorar el rendimiento, pero hay veces que no es así, porque hay incompatibilidades con los plugins, o a lo mejor es que hay que cambiar alguna configuración nueva que ha salido, etcétera. Entonces, por eso hay que echarle siempre un ojo. También los navegadores y las tecnologías cambian. Por ejemplo, hace unos años no existían los formatos de nueva generación tipo WebP para las imágenes o no estaban soportados por la mayoría de navegadores. Y hoy en día, si no servimos las imágenes en este tipo de formatos, estamos perdiendo mucha optimización, ¿vale? Entonces, en todo este tiempo, pues hemos tenido que hacer cambios en nuestras webs. Y, por supuesto, esto debemos hacerlo por mantener una buena experiencia de usuario, que hemos dicho antes, y por tener un buen SEO. Al final, Google nos dice con las propias Core Web Vitals que fomenta las páginas rápidas en los resultados de búsqueda. Entonces, sin duda, es algo crítico. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues tenemos herramientas gratuitas como las de Google, PageSpeed o Lighthouse. Lighthouse, básicamente, en las herramientas en la consola de desarrolladores lo podéis hacer en cualquier página o simplemente podéis ir a Google PageSpeed, ponéis vuestra URL y os dará unas puntuaciones no solo de performance, sino también pues, de SEO, de mejores prácticas, de accesibilidad, y os dará también recomendaciones sobre cómo mejorar el rendimiento de vuestras webs, lo cual es muy útil. También podemos hacerlo con herramientas muy conocidas también que llevan muchísimo tiempo, como Pindom o GTmetrix, que son parecidas a Google, no nos va a dar la misma puntuación, pero es bastante parecido. Y además estas, con la versión de pago, nos permiten hacer chequeos automáticos cada X tiempo, para no olvidarnos de que tenemos que hacerlo. Y por último, tenemos herramientas de mantenimiento como Modular o ManageWP, que nosotros lo que hacemos es que cada 7 días se hace este análisis de rendimiento para que si baja la puntuación, pues rápidamente lo sepas. Y vamos con la última tarea de las tareas fundamentales, que es la revisión de formularios. ¿Para qué queremos hacer esto? Bueno, pues porque normalmente si tenemos un formulario es porque esperamos a través de él atraer clientes, dinero, propuestas de colaboración, de trabajo, etcétera. Y si no funciona, pues vamos a perderlo. ¿Y cómo podemos hacer esta? Pues casi yo creo que es la más difícil de todas. O la que no tiene una solución clara, al menos. Primero, podemos hacerlo de manera manual, que esa sí es una solución válida, que es ir probando todos nuestros formularios. Claro, ¿qué pasa? Pues nosotros, por ejemplo, gestionamos 75 webs, creo, más o menos, y muchas de ellas tienen varios formularios. Si cada vez que queremos chequearlos tuviéramos que chequearlos todos manualmente, nos llevaría horas. Entonces, no lo hacemos. También podemos decir, vale, pues podemos crear unos scripts personalizados que hagan envíos en estos formularios automáticamente cada X tiempo y si falla nos avisen. Pero tenemos que saber programar y tenemos que adaptar estos scripts a todos nuestros formularios. Y entonces, como una solución que no es solución 100%, pero que nos puede valer, es usar plugins como Flamingo, que por ejemplo es del mismo desarrollador que Contact Form 7, que lo que hacen es que cada envío de un formulario que haya en nuestra web lo guardan en la base de datos y en la página del plugin, dentro del administrador de WordPress, podemos ver todos los datos para que en caso de que los emails no nos lleguen al correo, siempre podamos entrar aquí y ver los emails que ha habido y no perdamos ningún email. ¿Vale? Entonces, es muy importante, pues si llevamos un mes sin recibir ningún formulario, que digamos, oye, parece que esto no está funcionando. Entro en la web, entro en la página del plugin y voy a ver si efectivamente ha habido algún envío. Y hasta aquí estas 8 tareas fundamentales que, por supuesto, se pueden hacer más tareas de mantenimiento, se pueden hacer muchas más cosas, ¿vale? Dependiendo de la web, pero estas pues son un poco las que yo considero más importantes y que siempre deberíamos hacer de vez en cuando. Así que muchas gracias a todos los que estáis por ahí poniendo reacciones. Os repito, id poniendo las preguntas que tengáis, ¿vale? Por el chat para que no se os olviden y luego podemos ir sobre ellas. Preguntas sobre cualquiera de estas herramientas, de cualquiera de estas tareas o de otras tareas que no hayamos puesto. Y con esto vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es sobre por qué deberías ofrecer un servicio de mantenimiento web si te dedicas al mundo web o de WordPress profesionalmente. Y dadme un segundo que voy a beber y seguimos.
Perfecto. Vamos allá. Pues bueno, ¿por qué deberías ofrecer un servicio de mantenimiento? Primero, porque representa ingresos recurrentes, ¿vale? Y a los que nos dedicamos a los negocios digitales, los ingresos recurrentes son como el santo grial, ¿vale? O sea, lo quiere Amazon con Prime, lo quiere Netflix cuando pasó del videoclub a la suscripción, lo queremos las startups como nosotros, ¿vale? Todos deberíamos querer ingresos recurrentes porque nos permiten, oye, me pongo malo, sigo ingresando dinero. Quiero irme de vacaciones, sigo ingresando dinero. No dependo solamente de los nuevos proyectos que tengo que hacer, que a veces pues no vienen todos de golpe, tenemos épocas más bajas y siempre está bien tener ese recurrente. Además, nos permiten crear relaciones a largo plazo con los clientes. Si nosotros llevamos el mantenimiento de su web y nos aseguramos que funciona bien, no solo, como dijimos al principio, vamos a evitar problemas a esos clientes y con esos clientes, sino que además estos van a estar mucho más contentos con nosotros y van a poder salir nuevos proyectos con ellos, nos van a recomendar a otros clientes, etc. También porque nos permite diferenciarnos. Todavía a día de hoy hay muchos profesionales, seguro que aquí en esta reunión hay algunos, que no quieren ofrecer servicios de mantenimiento web. Entonces, es una cosa con la que nos podemos diferenciar a la hora de buscar un nuevo proyecto, diciendo que nosotros no solo creamos webs, sino que luego llevamos su mantenimiento y nos aseguramos de que siempre están funcionando correctamente. Esto es algo que nosotros, por ejemplo, con la agencia nos funcionaba súper bien. Y además, y lo más importante, es porque el mantenimiento es un servicio que puede ser muy rentable y que puede ser muy escalable, ¿vale? ¿Qué queremos decir con escalable? Pues escalable básicamente es que sin necesitar dedicar muchas más horas o ser muchas más personas, podemos hacer mucho más trabajo, ¿vale? Haciéndolo de la manera adecuada. Porque os pongo un ejemplo. No conozco a ningún profesional del mundo del diseño y desarrollo web que pueda hacer 100 webs, no ya en un mes, voy a decir en un año, y que pueda hacerlas con una calidad mínima. Pero sí que conozco muchos profesionales del mundo digital que llevan el mantenimiento de más de 100 webs ellos solos o ellas solas, ¿vale? Y hacen el mantenimiento todos los meses, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cuánto más de escalable es esta parte. Pero claro, ¿cómo podemos hacer este servicio escalable? Porque no es tan obvio. Bueno, hay dos cosas aquí fundamentales. La primera es que tenemos que crear procesos de mantenimiento. ¿Qué me refiero aquí con procesos? Bueno, aquí hay una cosa muy interesante que aprendí de una profesional que se dedica al mundo del mantenimiento web, hablando con ella en una reunión, que me dijo que ella tenía un checklist en un Excel, una lista, una tabla, vamos, donde ponía todas las tareas que hacía de mantenimiento, todas sus webs, y en cada hoja ponía uno de los meses del año. Y entonces, cuando iba haciendo las tareas, iba apuntando en ese checklist si estaban hechas, si estaban a medias, si no estaban hechas, si habían dado algún problema, y así luego no tenía que estar pensando esto lo hice, esto no lo hice, esto que pasó, no me acuerdo, ¿vale? Y perdiendo tiempo, porque la clave para hacerlo escalable es que nos lleve muy poco tiempo. Entonces, aquí os voy a pasar, ¿vale? Por el chat que tengo por aquí apuntado, ¿vale? Para que luego lo uséis si queréis, que tenemos en Modular un checklist de mantenimiento gratuito, ¿vale? Que podéis descargaros la plantilla de Excel que tenemos y ahí podéis usarlo para todas vuestras webs y todos vuestros mantenimientos. Después, ¿qué más aparte del checklist? Bueno, el uso de plantillas, ¿vale? Estoy seguro que todos los que ofrecéis servicios tenéis plantillas, por ejemplo, para las facturas que mandáis o los tickets que mandáis a vuestros clientes. Pues, ¿por qué no tener plantillas de los emails que les mandáis con la factura, los reportes que le mandáis, los emails que les mandáis cuando hay un problema, los emails para recordar el pago, lo que sea? Todo lo que vayáis a usar o vayáis a hacer más de una vez es susceptible de hacer una plantilla de ello, ¿vale? Para poder reutilizarla y no tener que pensar otra vez cómo hacer lo mismo. Y otra cosa muy útil que siempre recomiendo a todo el mundo es el usar un software de gestión de tareas. En las grandes empresas o medianas grandes empresas es impensable casi no usar algún sistema de control de tareas. Pero sin embargo, cuando somos freelance, autónomos o trabajamos en equipos pequeños, hay muchas veces que no usamos esto. Y en realidad es súper útil para saber en todo momento qué tareas tenemos pendientes, cuáles
por cuáles mismamente ha pagado el cliente y por cuáles no, cuáles ya hemos entregado, cuándo las hicimos, etcétera. Y no tener que andar pensando sobre eso y perdiendo el tiempo en eso, sino que esté todo automatizado. Aquí hay softwares gratuitos como Trello, por ejemplo, muy famoso, que podéis usar, ¿vale? Y es súper fácil de usar, súper popular, ¿vale? Y seguro que os puede ayudar. Y luego, por otro lado, debemos también automatizar y centralizar todos los procesos que podamos, ¿vale? Para dedicarle menos tiempo. Aquí hemos visto ya antes un montón de plugins para automatizar tareas, para copias de seguridad, chequeo de enlaces, análisis de seguridad, monitorización, ¿vale? Un montón de cosas. Tenemos que aprovecharnos de esto para no tener que hacerlo nosotros manualmente. Y por otro lado, pues herramientas, como decíamos, específicas de mantenimiento para centralizar el mantenimiento de muchos sitios cuando, pues, eso, nos dedicamos a ello profesionalmente y tenemos 10, 50, 100 páginas web que gestionamos y hacerlo de una en una es una locura, ¿vale? Entonces, por eso siempre es bueno centralizar. Y ahora me diréis, vale, pues entonces tenemos claro que el mantenimiento es un negocio interesante, que como profesionales nos gustaría ofrecerlo, pero claro, ¿cuánto vale el kilo de mantenimiento? ¿Cuánto cuesta esto? Pues bueno, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, unos básicos del pricing. Lo primero, ¿vale? Siempre pues tenemos que saber el valor que aportamos. No aportamos el mismo valor a una pequeña web de un comercio de barrio, una gestoría, por ejemplo, que tiene una web muy estática, muy sencilla, que le hemos hecho, pues el mantenimiento no le aporta el mismo valor a esa web que cuando trabajamos con un e-commerce, como decíamos antes, que transacciona cientos o miles de productos al día. Entonces, el valor que le damos no va a ser el mismo. También nuestro coste. Aquí es muy importante, tanto en herramientas que utilicemos como en tiempo, porque si vendemos servicios, nuestro tiempo es dinero. Y, por último, el precio que está dispuesto a pagar el cliente, que está muy condicionado al precio que ofrece la competencia. Si lo normal es que nuestros competidores, otros profesionales, ofrezcan el mantenimiento a €1, nosotros no podemos, o $1, no podemos ofrecerlo a $50, porque seguramente no nos lo vaya a contratar nadie, ¿vale? Salvo que seamos infinitamente mejores y casi ni aún así, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Pero además, y en particular con el mantenimiento web, yo os digo unas cosas que me he encontrado que también hay que tener en cuenta a la hora de poner los precios. Por un lado, nuestra experiencia, por supuesto, nuestra experiencia en WordPress. Al final, Alex, por ejemplo, que le conozco, que lleva muchísimo tiempo trabajando con WordPress y que se habrá pegado con todos los posibles problemas casi que pueden surgir en un WordPress, pues podrá cobrar más en el mantenimiento que yo si acabo de empezar y estoy aprendiendo a construir webs y a gestionar webs de WordPress. También, muy importante, la situación económica de nuestros clientes potenciales, que aquí hay dos cosas. Tanto geografía, pues si tenemos clientes en Estados Unidos probablemente les podamos cobrar mucho más, pero si tenemos clientes en España o en Argentina, pues podremos cobrarles menos. Y también el nicho, porque conozco a muchos profesionales que se especializan en un nicho concreto de clientes. Por ejemplo, emprendedores o negocios que están empezando, pues esa gente no te va a poder pagar lo mismo que si tu nicho es negocios del sector del lujo, pues eso seguramente sean mucho menos sensibles al precio. Y también, por supuesto, las características de nuestro servicio, los diferentes planes que vamos a ofrecer. Aquí, esto ya os lo adelanto, una vez algo recomendado a la hora de ofrecer mantenimiento es siempre ofrecer como diferentes planes para que el cliente también pueda elegir qué es lo que quiere dentro del mantenimiento y tenga también como esa sensación de que es quien está eligiendo y sea mucho más fácil que lo acabe contratando. Y por último, las horas que vamos a dedicar a mayores. Cualquier trabajo que vayamos a hacer extra que nos vaya a llevar X horas, como decíamos antes, nuestro tiempo es dinero, pues tenemos que sumarlo. Y además de todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? Hay muchas otras cosas que podemos ofrecer dentro del mantenimiento. Podemos ofrecer hosting y dominio, muy típico, ¿vale? Nosotros contratamos el hosting y entonces se lo revendemos, entre comillas, a los clientes. La gestión de correos, cambios de contenidos en la web, licencias de plugins premium. Por ejemplo, esto es muy típico, pues hoy en día casi todos los plugins tienen, si lo quieres comprar para un sitio, para una web,
es bastante caro, por así decirlo, y si lo quieres comprar para sitios infinitos o para 10 sitios, es mucho más barato por sitio. Entonces, lo más barato es que si nosotros hacemos muchas webs, lo compremos nosotros con una licencia grande y lo revendamos a los clientes y no tenga que pagar el cliente el costo entero para un sitio. También, bueno, pues temas de SEO, si somos especialistas en SEO, o yo al final he visto casi cualquier cosa relacionada con el marketing digital ofrecida dentro de un paquete de mantenimiento web. Aunque no todo tenga mucho que ver, pero lo he visto. Y aquí también os diría, ¿vale? Os recomiendo una herramienta que creamos hace un año, bueno, no, hace casi 2 años, con otra empresa española, a los que conocimos en una WordCamp, en un evento de WordPress aquí en España, que es la calculadora de mantenimiento, que básicamente lo que hace es que os pregunta todas estas cosas que hemos visto, vuestra experiencia, tipo de cliente, localización, etcétera, os permite construir vuestros planes de precios con todas las cosas que hemos visto, pues si quiero ofrecer copias de seguridad, si son diarias o semanales o mensuales, actualizaciones, gestión de correos, si la web es e-commerce o no es e-commerce, y en base a un algoritmo que tiene detrás los precios de cientos de profesionales que hemos metido y hemos analizado, sobre todo en España y Latinoamérica, os va a decir un precio exacto de lo que podríais estar cobrando. Normalmente casi todo el mundo dice que le sale más de lo que cree que debería cobrar, pero eso puede ser porque siempre cobramos menos de lo que deberíamos. Pero bueno, al final no deja de ser un precio orientativo. Entonces, os voy a dejar también aquí el enlace, ¿vale? En el chat, lo tenéis, y básicamente pues es una calculadora gratuita, la podéis hacer todas las veces que queráis, probar diferentes cosas, diferentes combinaciones, para ver un poco los precios que os salen. Y con esto ya me voy acercando al final, ¿vale? Que es, ahora que tenemos claro que queremos ofrecer un servicio de mantenimiento porque es muy rentable, es escalable, son ingresos recurrentes y sabemos el precio que le tenemos que poner, pues llegamos a lo más importante, que es cómo conseguimos los clientes de mantenimiento. Y, ojo, cómo retenemos y mantenemos a esos clientes para que no se vayan. Entonces, con esto ya voy a acabar, pero es muy importante. Primero, os voy a decir algunas tácticas que a mí me han funcionado para conseguir clientes de mantenimiento. La primera es posicionarnos como expertos o expertas. Siempre, ¿vale? Es muy común, bueno, lo primero que deberíamos hacer si queremos ofrecer mantenimiento es darle nosotros la importancia que merece. Esto quiere decir que si un potencial cliente entra en nuestra web, igual que ponemos que ofrezco servicios de diseño web, desarrollo web, tiendas online, debería poner mantenimiento web para que el cliente vea que yo me especializo en el mantenimiento web y le doy la importancia que merece. Además, obviamente deberíamos ofrecérselo a todos nuestros clientes, no solo porque nos interesa, sino por lo que dije al principio del todo, para evitar problemas a los clientes y con los clientes, ¿vale? También está muy bien en nuestra web, podemos tener testimonios, casos de estudio, no solo de lo bien que diseñamos las webs, sino de lo bien que las mantenemos, lo tranquilos que están los clientes gracias al trabajo que nosotros hacemos en la sombra, por así decirlo, pues todo eso al final ayuda a convencer a nuevos clientes. También, esta tengo que adelantar que no la he usado, pero sí que conozco personalmente a gente que la ha usado, y es el hacer publicidad. En una charla que di una vez en la WordCamp de Vigo, ponía unas capturas de pantalla, que hoy aquí no tengo, que básicamente es que, al menos en España, si estás localizado en España, cuando tú buscas en Google mantenimiento web WordPress, salen un montón, pero un montón, igual de los 15 primeros eran 8 resultados pagados, ¿vale? En Google, de SEM, de anuncios, de empresas que están anunciándose porque ofrecen servicios de mantenimiento web. Que esto quiere decir que funciona si hay tantas empresas anunciándose y además nos da a entender pues lo que sabíamos, que el mantenimiento web es un negocio muy rentable si hay tanta gente anunciándose con esas keywords. Y luego, por último, y esta es la manera que más me gusta a mí de conseguir clientes, es buscando partners o colaboradores. Como he dicho, hay gente que todavía pues no quiere ofrecer servicios de mantenimiento web, ya sean diseñadores o desarrolladores web, expertas en SEO, diseñadores gráficos, copywriters, pero que trabajan webs. Entonces, si podemos llegar a una colaboración con ellos o con ellas en la que ellos hacen la web, luego nos pasan el mantenimiento y el cliente está contento porque su web va a seguir funcionando bien, ellos están contentos porque su cliente no tiene problemas y no les anda mareando y nosotros contentos porque
hemos sacado un nuevo cliente con unos ingresos recurrentes, ¿vale? Entonces, todo el mundo contento. Fundamental. Esta para mí, ya digo, la mejor. Y luego, por último, cómo no perdemos a los clientes de mantenimiento. Porque claro, mucha gente me dice siempre, es que, Jobar, lo complicado del mantenimiento no es tanto venderlo, sino que luego, una vez que se lo vendo al cliente, a los pocos meses me dice, no, Héctor, es que ya no quiero hacer esto, ya esto no hace falta que me lo hagas, no lo necesito, etcétera. Porque el mantenimiento es una cosa muy etérea y muy complicada de explicar a una persona no técnica, porque claro, no sabe lo que son las actualizaciones, no sabe lo que son las copias de seguridad, las vulnerabilidades de los plugins, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que entiendan esto? Bueno, pues por un lado, con educación. Necesitamos hacer que nuestros clientes entiendan la importancia que tiene el mantenimiento, lo que hemos visto al principio, por qué es importante, por seguridad, por rendimiento, por prevención de errores, ¿vale? Al final los clientes no quieren que su web dé problemas, no quieren que sea insegura, no quieren que les hackeen, ¿vale? Entonces, todo eso tenemos que hacer una labor de enseñárselo desde el minuto 1. Y luego, por otro lado, y muy importante también, es que tenemos que demostrarles el trabajo que hacemos. Porque claro, si el cliente me paga el mantenimiento una vez al mes y yo, por ejemplo, a final de mes le mando una factura que pone mantenimiento web, 50 euros, el cliente no ve absolutamente nada de lo que yo hago. Solamente ve que la web está funcionando, que está muy bien, pero el cliente no sabe si es porque yo estoy haciendo algo o porque no estoy haciendo nada. Entonces, para el cliente solo es un gasto. Llega una factura, un gasto. Sin embargo, si les enseñamos el trabajo que hacemos, por ejemplo, enviándoles todos los meses un reporte de mantenimiento que les explique todo el trabajo que hay detrás, el cliente ya no va a ver un gasto, va a ver una inversión, porque está viendo el costo con la factura y al lado está viendo el trabajo que se ha realizado, ¿vale? Entonces, por eso, esto es algo fundamental. Yo, desde que empezamos con Modular, por ejemplo, con los profesionales con los que hablo, que me dicen que tienen un buen negocio de mantenimiento y que están contentos, son siempre los que generan reportes para sus clientes. Y por eso una de las funcionalidades que más importancia le hemos dado en Modular es la generación automática de reportes, para poder enseñar todo ese trabajo a los clientes. Entonces, esto ya os digo, ambas cosas son fundamentales, ¿vale? Así que, con esto ya acabo. Os doy las gracias a todos por haber escuchado, por haberme escuchado, por haber venido hoy a la charla. Vamos a pasar ahora a las preguntas, ¿vale? Pero bueno, antes vamos a acabar, creo ya, la grabación para WordPress TV o para YouTube. Gracias a todos los que ponéis por ahí los aplausos. Un placer, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho, ¿vale? Que os hayáis llevado apuntadas muchas herramientas y muchas cosas que luego podáis usar. Y eso, si vais pasando aquí por el chat las preguntas que hayan surgido, o si no, ahora podemos abrir los micros y lo que digan Nico y Valeria, podéis comentar lo que queráis. Bueno, Héctor, gracias, Héctor, por todo lo que nos contaste sobre mantenimiento web. La verdad que espectacular, chicos, a darle con todo el mantenimiento web. Aparte, todas las estrategias de captación, ¿no? Y cómo lo podemos implementar. Vamos a cortar ahora la grabación y continuamos hablando.